Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de 14 toneladas con Camila García, Gabriel Solano, Pablo Giachelo quien les habla. ¿Cómo andamos? Bien, nuevo boliche. Nuevo boliche. ¿Otra vez? Sí, ¿Otra vez? Nosotros seguimos probando. Somos preñolíticos. Siempre el último es el mejor. Seguimos, viste que todavía no nos hemos asentado, no conocemos la agricultura, entonces somos nómades. Sí, nómades. Cazadores, recolectores. Es lo que explicamos en los cursos del Estado. Así, Comunismo primitivo. Comunismo primitivo, girando. Estaría bueno que la audiencia nos diga cuál le gustó más, qué les parece, Claro. Este cómo está está piola. ordenado. Este está bueno. Este está piola. Tiene un está fondo bueno. distinto que el anterior. Tiene Por ahí- estufa. Tiene estufa, eso es importante porque Nos Nos Pablo han y yo castigado, nos han castigado. Sí, sí. Somos muy violentos. Así que está bien. Bueno, ¿qué semana tuvimos? Movida. Movida. Sí. Movida, Un quilombo movida, bárbaro. movida. De todo. Pasa de todo. En este país Primero una hagamos semana el repudio es... que corresponde, digo, acá a lo que pasó con el Zunda el otro día. Sí. Una represión brutal, que aparte todas son injustificadas, pero en este caso estaban los Arriba de- arriba sí, de la arriba de la plaza, o sea plaza. que ya no es en la calle, no, en la plaza tampoco es de ningún lado. En ningún ¿Te lado. llevaron al fletero del sonido? Al fletero del sonido, A le Toti, mandamos que un le beso mandamos grande. un abrazo a Toti, sí. Y después las amenazas de lo que vendría a ser la actual Secretaría de Trabajo, diciendo que tomaría medidas penales y administrativas contra el Zunda. Entonces Sí, sí. cualquiera que lucha en este país Plausible de ser denunciado. Puede ser denunciado. Bueno, fue herida Romina del Pla, nuestra compañera, diputada nacional, dos balazos de goma. Sí. Bueno, los únicos diputados que estuvieron presentes fueron los del Frente Izquierda, digamos. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y la movilización del Zunda fue importante porque el día de hoy creo que termina la conciliación obligatoria y se movilizaron en el marco de la conciliación obligatoria y los compañeros que participaron a contraturno. Claro. O sea que es un esfuerzo mayor de Un esfuerzo trabajador. mayor de los compañeros, es decir, sin paro, una movilización a contraturno, bueno, denunciando los 97 despidos que están planteados en FATE. Hoy vamos a ver qué pasa con el fin de la Es una conciliación lucha obligatoria. clave porque el otro día lo decía Alejandro Crespo, para mí fue una gran intervención que hizo en el plenario de la Plaza de los Dos Congresos, cuando él dijo los patrones nacionales, FATE finalmente es un patrón nacional, se hacen siempre amigos de los trabajadores para presionar al gobierno, para algún tipo de beneficio impositivo, lo que sea, pero después descargan brutalmente toda su crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Y si en Argentina hay 275.000 cuentas sueldo menos, que es lo que Sí. está diciéndose ahora, quiere decir que la lucha contra los despidos está en la agenda del movimiento obrero. En el tope. Sí, número 1, número 2, junto con la defensa del salario. Entonces Sí, sí. es una pelea clave. Sí, de sí, Argentina. y lo del Zunda contrasta mucho con el resto de los sindicatos, porque si cerraron 275.000 cuentas sueldo ¿Dónde y en lo FATE encuentran? son 100 o 97, Claro. ¿qué pasó con las Bueno, 274.900 despidos? No pasó Bueno, es absolutamente que la nada. burocracia, y esto para mí es clave, la burocracia sindical, dice, no, los patrones son nuestros amigos en contra del gobierno. Entonces, un gobierno industricida, así lo llaman, entonces una especie de alianza obrero-patronal contra el gobierno. Y la patronal finalmente hace un acuerdo con el gobierno, la Secretaría de Trabajo contra los obreros. Total. Entonces es clave para mí la defensa de esta lucha del Zunda por el interés general que despierta, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener un informe especial de Cami sobre el escándalo de la semana, que es un salto importante en la crisis política: Petovelo, Capital Humano, De la Se Torre. destapó una cloaca Se brutal. destapó la cloaca. Para mí esto va a salir mierda. Sí, Sí, va a salpicar por todos No hay, lados. no hay plomero que pueda arreglarla, ¿no? No. Aparte, van 6 meses. 6 meses, nada más que 6 meses. Yo a veces pienso y parece que estoy en un diciembre de hace... Sí. No, esto va a ser. Bueno, vamos a ver eso, la editorial clásica de Gabriel Solano, y vamos a ver el tema de la guerra, como de costumbre. Es un Y tema pesado. un tema pesado, porque bueno, lo que viene pasando también en la última semana está planteando una escalada fuerte de la situación en Europa y más en general a escala Sí. internacional. Nosotros nos comprometimos, siempre recuerda la audiencia, que el tema de la guerra va acá. Opinión fijo. Sí, es que nosotros es el tema más importante que se debate en el mundo. Entonces, en este programa ese punto no lo vamos a eludir nunca. Y aunque la convocatoria, dijimos, Tercera Guerra Mundial suena rimbombante, es lo que se discute. Es lo que se discute. Sí. Entonces, no se pierdan eso que Pablo va... A introducir el tema. Bueno, hecha esta introducción, vamos con la editorial de Gabriel. Bien, como después vamos a tocar el tema de los escándalos de Capital Humano, yo quiero concentrarme en esta editorial, en lo que viene como gran tarea, que es las movilizaciones que se esperan para la semana que viene,
cuando se trate en el Senado la ley de bases. Todavía no está fijada la fecha, pero se estima que puede ser el 12 de junio o el 13 de junio. ¿Por qué va a haber una movilización? Bueno, porque finalmente el gobierno, después de muchas idas y vueltas, logró un dictamen en el Senado de las comisiones que trataban estos proyectos, tanto la ley de bases como un proyecto complementario que es el pacto fiscal, el paquete fiscal. ¿Cómo hizo para lograrlo? Siendo que tiene solamente 7 senadores, La Libertad Avanza tiene 7 sobre un total de 72. Es decir, que no llega ni siquiera al 10%. ¿Cómo es que con el menos del 10% de los senadores logró este dictamen? Bueno, lo logró básicamente por el apoyo del PRO, de la inmensa mayoría, de la casi totalidad de los senadores de radicalismo y de muchos senadores de partidos que responden a gobernadores que no están tan claramente alineados con una u otra fuerza política. Es decir, de esta manera el gobierno logró obtener un dictamen para que se pueda tratar en la Cámara de Senadores. No es automático, esto es importante que se maneje la información, no es automático que si se logra un dictamen en la comisión, eso pueda aprobarse de una manera definitiva en el Senado. No es automático. Y hay que tener en cuenta también que como el Senado va a introducir una serie de modificaciones, que ahora vamos a ver cuáles son, esto va a tener que volver todavía a la Cámara de Diputados. Es decir, que la pelea contra la ley de bases es una pelea larga que el gobierno, insisto, la quiere llevar adelante. Y acá registremos un cambio en el gobierno. Porque cuando el gobierno anunció la ley de bases, dijo lo siguiente: yo mando este proyecto de ley, quiero que me lo aprueben, en el medio voy a hacer el acuerdo del 25 de mayo, pero Milei dijo: yo no tengo ninguna expectativa en que me lo aprueben. Así que si no me lo aprueban, no importa. Seguimos gobernando igual. Ahora uno ve un cambio. Cuando hizo el discurso de otro día en Córdoba, en soledad, porque el pacto de mayo le fracasó, muchos medios destacaron que el discurso de Milei había sido raramente componedor. Es decir, no atacó a nadie en particular. No atacó a la casta, no atacó a nadie, fue componedor. Viniendo de Milei, eso implica un recule. ¿Y por qué este recule? Porque el gobierno necesita la ley de bases. En un cuadro en el cual la crisis económica se ha agudizado, las presiones devaluatorias son más fuertes que en el pasado, sube nuevamente el riesgo país ante un banco central que tiene muy pocos dólares, que como dijimos la vez pasada, va a pasar en el segundo semestre una posición ya vendedora y no compradora, y donde tiene por delante enormes vencimientos de deuda que tiene que de alguna manera renovar, y con esta tasa de interés altísima no lo puede hacer. Y con la crisis política que ya se está generando dentro del gobierno, si no tiene la ley de bases, es evidente que puede ser un golpe enorme hacia Milei. Enorme hacia Milei. En todas estas giras que Milei hace por el extranjero, más allá de los discursos de ocasión que realiza, siempre le dicen: vos tenés que armar un gobierno de consenso, tenés que tener más capacidad política. Y él está defendiendo un gobierno de camarilla. Pero la ley de bases está empeñado en que salga, porque si no sale, la crisis de gobierno se puede acelerar. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque los senadores que le van a votar la ley de bases están procediendo a un rescate político de Milei. Saben que si esto no sale, el gobierno va a quedar golpeado y quieren evitar el debilitamiento del gobierno. Antes que una medida económica, es una medida política. Una medida de salvataje a Milei cuando a los 6 meses de su gobierno está sufriendo una crisis económica importante y política también. ¿Por qué estos partidos que son semi-opositores, semi-oficialistas, dicen que ahora sí van a votar la ley y antes no? Ellos argumentan que hubo modificaciones, cambios que el gobierno admitió que son de importancia. Ahora, cuando uno lo va a ver de una manera más detenida, creo que hay que rechazar este tipo de afirmación y concluir inevitablemente que son cambios cosméticos. Los cambios que se introdujeron no son significativos. Veámoslo. Nosotros veníamos denunciando que esta ley de bases introducía el impuesto a las ganancias sobre el salario nuevamente, con 2.200.000 aproximadamente para un trabajador o trabajadora que tiene una familia tipo y 1.800.000, siempre hablamos de bruto, no del neto, para un trabajador soltero. ¿Qué es lo que se modificó ahora? Se modificó que solamente en las provincias patagónicas ese piso aumenta un 22%, pero se excluye al resto del país. Por ejemplo, se excluye a todo el centro del país, que es donde está instalada la capacidad industrial más grande de Argentina, y donde hay muchísimos trabajadores que tienen salarios por encima de ese piso,
y hay que decirlo también, que con inflación galopante que hemos tenido en todos estos últimos meses, no son salarios altos, son salarios que a gata alcanzan una canasta familiar, pero van a pasar a pagar impuestos a las ganancias. Es decir, que esa modificación no es significativa, es una modificación menor. En relación al problema de las regalías que tiene que ver con la minería en las provincias, los diputados, los senadores provinciales reclamaban que las provincias mineras, las regalías para las provincias pasen del 3 al 15%. Finalmente el gobierno admitió del 3 al 5% nada más. Se dan cuenta que también es una modificación cosmética, especialmente porque no se cambió un punto que es clave en la cuestión minera de Argentina, que es que las regalías que pagan las empresas mineras se hacen sobre declaraciones juradas de las propias empresas. Y como las empresas pueden decir cualquier cosa, y de hecho dicen cualquier cosa, reduciendo realmente sus verdaderas exportaciones, basta con que todavía la reduzcan un poco más y en términos reales van a seguir pagando lo mismo. Entonces es una modificación también cosmética. El problema del RIGI, que tanto se discutió, este régimen para las grandes inversiones, que fue muy debatido. ¿Qué es lo que se estableció acá como modificación? Que las provincias deben adherirse. No es obligatorio a partir de una ley nacional. Pero como ya las provincias tienen regímenes especiales, acá no hay un cambio significativo. Y es más, muchos, incluso senadores del peronismo, que anticiparon que van a votar en contra de la ley en general, van a votar a favor en particular de RIGI. ¿Por qué? Porque en las provincias donde está instalada especialmente la minería y la cuestión petrolera, ellos quieren llevar adelante este tipo de emprendimientos. Ahí está en toda la zona patagónica, el problema central que tiene Vaca Muerta, el gran negocio que está por delante de Argentina, que es este gas licuado que se quiere exportar a través de una empresa Petron, una empresa malaya, y eso para muchos da lugar a una inversión importante. Está armado en función de estos negocios muy puntuales, y esto los senadores, incluso del peronismo, dijeron que iban a votar a favor. Y la otra modificación que se hace, son menores, es que debe presentarse una especie de compra nacional para alguno de los suministros, no es algo significativo, y después también que empresas nacionales puedan entrar en este tipo de negocios. Entonces la burguesía argentina lo que fue solamente a negociar a RIGI a ver si podía prenderse en una especie de gran negociado internacional, a ver si algunas migajas que se caen del mantel del saqueo de las grandes empresas internacionales queda dentro de la burguesía nacional. Estos son temas básicamente lo que se modificaron. Ahora, después hubo otros cambios que son para peor. Por ejemplo, en relación a la cuestión sindical, y esto hay que tenerlo en cuenta, a propuesta del bloque de senadores de radicalismo, se establece penalidades muy fuertes para las ocupaciones de fábrica y para los piquetes en la puerta de las fábricas. Ahora, el piquete de fábrica y la ocupación de fábrica forma parte del derecho a huelga. Porque yo hago una huelga a un patrón y el patrón se fuga, como ha pasado tantas veces en Argentina, la ocupación de fábrica es la forma de preservar, por un lado, la fuente de trabajo y también de preservar el capital de esa empresa frente a un vaciamiento capitalista. ¿Cuántas empresas se sostuvieron en el tiempo porque los trabajadores preventivamente ocupan la empresa para evitar un vaciamiento? Es decir, forma parte del derecho a huelga, un tema clave. Y los piquetes en puerta de fábrica es lo mismo. Es la forma también del trabajador de poder defender frente al capitalista sus derechos. Hay que tener siempre en cuenta, y esto es un punto importante, que la sociedad capitalista está organizada de una manera ficticia. Considera a todo el mundo ciudadano con derechos y obligaciones similares. Pero la realidad es muy distinta entre un trabajador y un capitalista. Y el trabajador, sus derechos, los tiene que hacer valer colectivamente, como clase, porque individualmente, en relación al patrón, la desigualdad es evidente. Uno es un millonario, el trabajador tiene el peligro de ser despedido, y él y su familia quedarse incluso sin los medios necesarios para poder comer. Entonces, hasta el derecho laboral, dentro del capitalismo, y hay un fuero especial que se armó en la función de reconocer al trabajador que sus derechos se defienden colectivamente, no individualmente. Y para que sea colectivamente, ¿cuáles son los medios? El derecho a huelga, el derecho a la movilización, y el derecho a hacer piquetes, y el derecho eventual a ocupar una fábrica en condiciones extremas de esa lucha. Y el gobierno y el bloque radical llega a un acuerdo para imponer esto, y es evidentemente una medida fuertemente antiobrera y antisindical la que se lleva adelante. La burocracia sindical mucho no protestó por esto, por un tema muy clave. ¿Cuántas fábricas ocupan los burócratas sindicales?
lo veíamos antes en la introducción. Ha habido 275.000 cuentas sueldos menos, es decir, despidos de trabajadores registrados, y eso se dejó pasar. Esto golpea especialmente al activismo, que es el que se pone a la cabeza en la lucha cuando vienen los vaciamientos empresariales, cuando vienen los despidos. Entonces son medidas que tenemos que denunciar. ¿Cómo seguimos acá? Bueno, es evidente que, por un lado, el compromiso de diferentes fuerzas capitalistas, como decía al inicio, es un rescate político del gobierno. Y para nosotros, que la cuestión de la ley de bases no es excluyente de toda la crisis, es un aspecto. Nosotros luchamos contra la ley de bases, luchamos contra los despidos, luchamos contra la licuación del salario y luchamos contra la represión del movimiento popular, que está siendo cada vez más intensa, y cuando más agudiza la crisis de gobierno, más quieren zafar mediante la persecución a los sectores que luchan. Pero no cabe ninguna duda que por la característica política de la ley de bases ofrece la oportunidad de una acción de conjunto de los trabajadores. Y nosotros llamamos abiertamente a concurrir, a movilizarnos y reclamarle a las centrales sindicales un paro activo nacional para esa fecha, para salir a luchar. Y luego queda todavía el tema de la Cámara de Diputados, donde algunos sospechan que el gobierno admite algunos cambios menores, cosméticos en el Senado, pero que se reserva la posibilidad en el Senado, en Cámara de Diputados, cuando vuelva, de insistir en el proyecto original. Esto estamos frente a una farsa completa. Miren, les queda con una realidad que está pasando ahora mismo, nos llega la información, y creo que es para mí revelador de la farsa que se ha armado en el Senado. Muchos senadores dijeron, votamos o firmamos el dictamen y lo vamos a votar favorablemente en la sesión del 12 o el 13 de junio, porque el gobierno se avino a retirar, entre otros organismos, al INTI de los que pueden ser disueltos. Ahora mismo, el INTI está militarizado porque el gobierno ordenó cerrar un montón de dependencias del INTI en el interior del país, lo cual va a traer aparejado inevitablemente despidos masivos. Entonces, ¿qué significa que el gobierno lo quitó de la lista de organismos a cerrar? Bueno, es a cerrar, pero no a reestructurar, no a reducir, no a expulsar una parte importante de su personal. Y la llegada de Federico Sturzenegger al gobierno, lejos de un gobierno de consenso, da la idea de un gobierno que se va a manejar por decretazos generales para ir a un ajuste todavía mayor, un ajuste recargado. Entonces, el problema de movilizarse contra la ley de bases ocupa un lugar clave ahora para ver si es un primer paso a una respuesta de conjunto. Y el reclamo a la burocracia sindical de un paro y movilización para esa fecha, lo hacemos porque es objetivo, es decir, porque le corresponde y están obligados a hacerlo. Pero si no lo hiciesen, y es probable que no lo hagan, tenemos que pararnos y apoyarnos en una tendencia que estamos viendo y que nos llega mucha información de delegaciones de sindicatos del interior, regionales, incluso estamentos intermedios de la burocracia sindical que están votando movilizarse para esa fecha. Así que con todo apuntemos los cañones para esa movilización, porque si logramos derrotar al gobierno en este intento de aprobar la ley de bases, estamos en mejores condiciones de derrotarlo en toda su política contra los trabajadores. Hay que preparar la marcha. Mal. Pero no solamente esto, sino que lo que decía Gabriel sobre esta cuestión de modificaciones cosméticas es muy importante, porque cuando uno lee, por ejemplo, que para el sur se aumenta un 22% el piso de ganancias y demás, uno piensa que es algo positivo, que es algo progresivo, porque bueno, digo, hay gente que gana más que uno porque el costo de vida es mayor y no va a pagar ganancias porque tiene lógica que no lo haga. Ahora, la realidad es que todo el resto del país que cobra un salario va a pagar ganancias, y no solamente va a pagar ganancias, sino que va a haber un montón de impuestazos más que se suman por el simple hecho de ser un consumidor, y me parece que notar eso dentro de las modificaciones de la ley de bases es sumamente importante. De hecho, hice un plato de rotos muy bueno sobre la cuestión impositiva. Véanlo, porque ahí está en detalle cuáles son las modificaciones. Después está el tema del impuesto a los bienes personales, Que se reduce muchísimo. que pasa de 3.25 a 0.5 y ahora dicen, bueno, lo modificamos y ahora pasa a 0.6. Sí, claro. Ahora sí. Entonces pasa de 3.25 a 0.5 y ahora... No, aparte se congela el patrimonio quienes paguen por adelantado. Claro. Lo cual es una locura, porque aparte es antidemocrático. Si vos hasta el 2038 le congelas el patrimonio a uno, un gobierno de ahora usurpa las decisiones en función de un gobierno posterior. Claro. Si mañana el pueblo elige otro gobierno, este gobierno ya condiciona las decisiones de un gobierno posterior, es decir, de la voluntad popular de hacer. Pero me importa lo del INTI. Sí. Me parece lo más...
¿cómo decir?, emblemático. Sí. Porque dice, no, está bien, el INTI lo quitamos. Y mientras dicen que lo quitamos y lo ponen en un papel, avanzan efectivamente en el cierre del INTI por todos lados. Entonces eso que pasa Sí, hay para el INTI, amenaza de 1000 despidos en el INTI. pero el INTI vale para todos los organismos. Sí, Va a pasar todos los exactamente organismos lo del mismo Estado, lógico. en todos los organismos que supuestamente dijeron que no lo van a cerrar. Porque pueden no cerrar, pero pueden fusionarse. Pueden no cerrar, pero pueden achicarse. ¿Se entiende? No lo cerramos, pero lo vaciamos de Lo la manera que vaciamos encontremos. y no queda absolutamente nada. Y el tema el problema del ataque está la ocupación de fábrica, que las ocupaciones y los piquetes en puerta de fábrica son motivo de despido con causa, ahora con esta modificación que se le introduce en el Senado. El tema de la ocupación de fábrica es algo que tenemos que reivindicar mucho. Quienes ocuparon la fábrica son las obreras y obreros de Textilcom en Catamarca. Mantienen la fábrica ocupada frente a los despidos y al cierre masivo. Una de las sedes fue vaciada por la patronal. Y el problema de la ocupación es un aspecto clave. Tiene que estar también incluso fuertemente en la agenda hoy, porque es la manera que tiene la clase obrera de defenderse frente a los vaciamientos patronales. Si vos no ocupás, cerraste los ojos, volvés al otro día y no quedó nada. Y una No quedó quiebra, nada. para que sepa la audiencia cómo funciona una quiebra. Cerró, vaciaron, intervino un síndico puesto por el juez, y dice, bueno, las pérdidas son tanto, a vos te tienen que pagar la indemnización de cuánto, 500 lucas, bueno, pero hay para pagarte 80 lucas. Eso a los premios. Entonces la ocupación de fábrica es un aspecto digamos, innegociable del trabajador para defender su puesto de trabajo. Sí. Sí, sí, Bueno, sí. es un método histórico. Y los no es de piquetes ahora. en la puerta de fábrica no son de Argentina. O sea, Sí. quien conoce el movimiento obrero norteamericano, esas imágenes de los piquetes en la puerta, que va a los rompehuelga, acá no hay tanta historia de rompehuelga. Pero cuando va a rompehuelga, ¿cómo hace? Si un trabajador se votó en asamblea que hay paro, y como el derecho laboral se impone colectivamente, no individualmente, si se votó que hay paro. Entonces cuando vos viste la película yankee que va a los rompehuelga en un micro, y tanto con el carterito y no lo dejan pasar, el piquete forma parte de asegurar, mediante la acción directa, lo que colectivamente los trabajadores decidieron. Claro, claro, claro. Eso es fundamental. Nosotros somos piqueteros en un sentido Integral del término. de la historia del movimiento obrero Claro, sí, sí. El método piquetero es un método histórico de la clase obrera. Claro. No, y Ocupada aparte- y desocupada. Aparte estaba muy bien esto que decía Gabriel, de que a fin de cuentas el trabajador solamente cuenta con su fuerza de trabajo, mientras que el capitalista puede cerrar una fábrica y tiene otras 30, o Sí, sí. pone otra en algún punto. Porque siempre está la imagen de, bueno, pobre capitalista, su empresa quebró y ahora no tiene con qué pagar. Lo cual es mentira. Y por eso defendemos también Las el quiebras son derecho. negocios. Natural. Por eso se también suben deudas, se reducen deudas, pasivos. hay muchas empresas que se terminan rescatando por otro lado, digo. Entonces, eso me parece fundamental para entender el porqué de la ocupación y la lucha por los puestos de trabajo. Porque no es que yo voy, me echaron de acá, mañana voy a la de enfrente y me contratan. Y por ejemplo, los preventivos de crisis, que muchas veces piden las patronales y son habilitados por el Estado, habilitan luego una indemnización al 50% Claro. de la que te corresponde. Claro. Está todo armado en función de un rescate patronal. Claro. Exacto. Bueno, vamos al Bueno, tema- tenemos una crisis política intensa. Es terrible Que es la un cloaca escándalo. que se destapó en el Cami, Ministerio de Capital Humano. Petovera es tuya. Dale. Vení, Sacudile. Petovelo. Bien. No nos olvidemos, antes de que arranque, que esto concluye con el premio. El premio de las 14 El premio de las toneladas. 14 toneladas. ¿Puedo decir que Petovero está nominada? ¿Ya la nominamos? Y ya creo. Pero por lo menos déjenme explicar algo. Antes del que informe. verla. Petovero, no te lo decimos más. Bueno, sucede lo siguiente. Si nos manda la comida, que queremos barbar. Escuchá. Sucede lo siguiente, ¿se acuerdan de esos dos galpones llenos de comida, donde supuestamente había 5.000 kilos, 5.000 toneladas de alimentos que no se entregaban? Bueno, ¿se acuerdan que salió Adorni a decir, bueno, no, esta comida está preservada de esta manera para emergencias, catástrofes? Terremotos, la Tercera Guerra Mundial. Exacto. Las organizaciones sociales y piqueteras empezaron a exigir la entrega de esos alimentos y denunciaban que se estaban por vencer almacenados en estos galpones. Efectivamente, la cuestión fue más allá y dos juzgados mandaron a allanar finalmente estos galpones de comida después de que Casanelo le exija al gobierno que los entregue, que arme por lo menos un plan de distribución, y el gobierno se negó. Mandaron a allanar y resulta que había más comida de la que todos pensábamos que había. Y no era Había- solo yerba.
Claro, y no era solo yerba. Ahora voy a decir puntualmente más o menos qué es lo que había, pero había 6.000 toneladas de alimentos que efectivamente se estaban por vencer, ¿no? Como esa Leila Gianni, la segunda creo que es de Petovelo, que salió a decir acá solamente había yerba y nada, se está por vencer, se ve que la compró el día de enfrente, la yerba, la trajo. Esa es la que viene de Movimiento Evita. Claro, era funcionaria del gobierno anterior, Se de recicló. ambiente, se recicló. Funcionaria de. ¿Cómo era? De ambiente, Cabandier. De Cabandier, sí. Bien. Hay gente que los agarra al Estado. Pero No, Aparte, Mercenario. había un ministro que era para un premio de 14 toneladas, era este. Sí, sí. Bien. Dentro de toda esa comida de las 6.000 toneladas de alimentos, había, por ejemplo, entre los dos galpones, 1.173.815 litros de leche. Había, por ejemplo, 479.261 botellas de aceite de 900 mililitros. 137.796 kilos de puré de tomate. No había solo yerba. ¿Se ve? También se comprobó, porque Adorni decía, le dijeron, pero Adorni, escúchame, cuando pasó lo de las inundaciones de Corrientes, ¿qué pasó con los alimentos que no los entregaste? Cuando pasó lo de Bahía Blanca con el temporal, que se cayeron techo, que se hizo mierda Sí, todo, que ¿qué se pasó? fueron vestidos No, pero de... lo que pasa es que estuvieron ahí. ¿Cómo se llama el Francos este? Sí, Guillermo Franco. Franco dijo que cuando fue esas catástrofes, dijo originalmente que tampoco había comida en galpones. O sea, la primera mentira frente a la catástrofe que no tenían comida. Claro. Después apareció comida que era para catástrofe que no usaron cuando hubo catástrofe. Claro, y después aparece comprobó que el propio gobierno había comprado parte de esa comida, ¿me explico? Entonces, a Entre Ríos tampoco, Entre Ríos que el Paraná hasta acá, la gente ahogada nadaba al trabajo, tampoco llegaban los alimentos. Dijeron, bueno, pero, flaco, ¿qué pasó? No, es que no nos la pidieron, dijo Adorni. Bueno, a tamaña pelotudez, también hubo una respuesta, y es, por ejemplo, que se acaba de presentar en la misma causa que el intendente de Paso de los Libres de Corrientes mandó la cartita pidiendo los alimentos y Petovelo jamás le contestó siquiera. ¿Entendés? O sea, es una catástrofe. bien, no solamente eso, bueno, el gobierno obviamente apeló a la decisión de Casanelo de distribuir los alimentos. Resulta ser que uno es medio burro en términos legales, pero uno no puede pensar que porque uno apele directamente la decisión del juez cae, ¿no? Digo, Petovelo tenía, por más que apele, madre, tenés que entregar igual los alimentos, ¿me explico? Así que ahora parece que la distribución la va a hacer el ejército argentino. Todavía obviamente no sabemos más que eso. Pero además, Lo cual esta pasa que- apelación... Pasa que en general se queda el aceite, Sí, sí. el coronel se queda los fideos. Claro, a ver, 2 litros de aceite. El cabo se queda el azúcar. Bien, ahora el gobierno lo que dice es no queremos que la justicia se meta en políticas públicas. ¿Me explico? O sea, el gobierno lo que quiere es que nadie le rompa las pelotas en ajustar a lo que menos tienen. En el medio de todo este quilombo saltó un caso de corrupción dentro del propio Ministerio de Capital Humano porque como había poco para decir, se ve que se la buscaron para tener más. Resulta ser que había un convenio con la OEI que venía del gobierno anterior, pero ¿Qué es que... OEI? OEI significa Organización de Estados Iberoamericanos. Es un organismo con el cual tenía un convenio Capital Humano que venía heredado del gobierno anterior y sobre los cuales se establecía un pacto para que la OEI terminara financiando a trabajadores del ministerio, o sea, funcionarios del propio gobierno de Capital Humano que además ya cobraban por el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Un sueldo extra. El famoso sobresueldo, los tipos cobraban por la OEI de un lado, de manera privada, y por el Estado de otro. Pero ¿cómo si no hay plata? Exacto. Pablo, Pablo. no hay plata, no hay plata. No hay plata para vos, pero para los... Tanta plata hay que Esto es parece lo que que... nos acusan al Polo Obrero, al movimiento piquetero, a nosotros. para matarlo. Es de loco. Y hay unos 120 random, ¿cuánto? Hay, entre ¿Por qué ellos no hay, rugby? por ¿Por qué ejemplo, rugby? Siempre rugbyers afines a los funcionarios de turno. Que son los de Pablo de la Torre. Exacto. De Pablo San de la Miguel. Torre era el que tenía a cargo la cartera de Secretaría y Niñez, que él
lo que hace es poner el gancho en este convenio, pero que además el propio convenio está firmado por la ministra. No es que el chango puso el gancho y nadie más se cortó solo. El convenio con el organismo está firmado por la propia ministra, que ahora lo desconoce y parece que el lo tipo denuncia penalmente. Claro, el tipo Pablo Torres es el demonio que ensucia la impecable gestión de Sandra Petovelo. Pero no solamente tiene que ver con una cuestión de sobresueldos, sino que además tiene un tongo, la OEI, con la compra de estos alimentos, que nosotros dijimos que el gobierno compró parte de esos alimentos. Así que una comisión. Claro, resulta ser que la compra privada de esos alimentos, la OEI se quedaba con un 6%. ¿Me explico? Porque no es que solamente resulta que hay plata, sino que además hay plata para compartir. ¿Me explico? Son lo peor que hay. Sí. Son lo peor que hay. Ahora, ¿qué pasa? El chivo expiatorio es Pablo Torres, que como decía Gabriel, el Ministerio de Capital Humano oficia de querellante contra el chabón por este supuesto acto de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Petovelo correrla de la escena, digamos, del crimen. Por eso no es menor que la causa haya caído con el juez. No. Si me decís que cayó en el juego del hijo, me voy. No me lo digas. Efectivamente, la causa cayó en el juez Lijo, que es el designado por el oficialismo. Como yo, mi denuncia también contra Milei por lo de España cayó en Lijo. Bueno, justo. Sí, debe ser una casualidad. Debe ser una casualidad. Tomó medidas de prueba inmediata, tipo, la agarró y así. ¡Pum! Bueno, obviamente esto sucede, el tema de los sobresueldos sucede. Adorni acaba de anunciar que a partir del 30 de junio se vienen nuevos despidos en el Estado. Después de que Capital Humano solamente haya despedido a 800 tipos, anunció nuevos despidos. En el medio, los funcionarios del gobierno se hacen negocio con sobresueldos. Sin ir más lejos, el ajuste fiscal, por ejemplo, solamente en términos salariales, 11 de cada 100 pesos del que se ahorró el gobierno fueron por salarios del Estado. Entonces, en este contexto que salte lo de los sobresueldos es doblemente un escándalo. Ya de por sí es una corrupción insólita. No son las únicas expresiones. Ahora dicen, está circulando ahí la versión, de que esto de la OEI se hizo lo mismo en la Secretaría de Educación. O sea que es un modus operandi que no se limita. Y aparte, todo el Ministerio de Capital Humano. El Capital Humano tiene educación, trabajo. Sí, más de la mitad del gobierno. La ANSES, desarrollo social. Es una especie de mega ministerio. Claro. Y parece que en educación también hubo Radvi que cobraba guita para sobresueldo. Y que Petovelo estuvo en el brindis de fin de año de la OEI. Sí. O sea que no es que yo me pusieron, yo estaba, no sé, un día me tomé yo no tenía nada que ver, me tomé un licor de huevo, estaba media mareada y puse un gancho donde no vi. Ella fue, o sea, estaba metida con la olla hasta... Sí, lo peor es que estas personas, además que cobraban sobresueldos, son como 300 personas que facturaban, pero no cumplían tareas en ninguna de las carteras. Eran los famosos ñoquis que Milei venía a eliminar, son de su propia gestión. ¿Me explico? ¿Ayer lo escucharon, Milei, el reportaje? Sí. No, ¿cuál? Nosotros nadie nos va a acusar de kirchnerista. No, obviamente. Creo que queda claro. No hay que... Dijo, esto fue el kirchnerismo. Pará un poco. No, y lo que es rarísimo es... Lo firmaste vos. O sea, lo firmó. Y el tuit de Pablo de la Torre, que luego de que es acusado de corrupción por Petovelo, dice que yo soy fiel a Petovelo y de que esto es un operativo de los infiltrados kirchneristas en el gobierno. Esto es un delirio. Sí, parece que también hay marcianos irlandeses. Esto es un completo delirio. No. Es brutal. Bueno, igual no son las únicas expresiones de corrupción del gobierno. Venimos de, por ejemplo, lo del Banco Galicia. En un solo movimiento, los tipos hicieron 23 millones de dólares con la compra y venta de un bono. Pero sé que lo que da más bronca acá, es que encima, o sea, toda bronca, esto es con la comida, o sea, ya viste... Sí, el trasfondo de esto es que hay gente que la está pasando muy mal. Claro, no da la comida de los comedores. Dicen que los comedores son truchos. Y ya se aclaró, hay una información que es importante darla. Dicen, la mitad eran truchos. Es mentira. Sí, se cerraron como consecuencia que no le da la comida. Y aparte, ellos están verificando, no con el listado de lo que le daba la comida a ellos. Se hizo en su momento un listado de comedores en la pandemia. Bueno, es un tema dinámico. En el momento que uno se abrió, cerró. El gobierno debería contrastar si existen los comedores con los comedores que ellos tienen alistados para mandarle comida. No los que nunca le mandaron y cerraron porque nunca le mandaron. Ahora, entonces, si ya el 55% admiten que es real,
lo más probable es que de los que le mandaban comida sean casi todos reales. Entonces, aparte, un comedor no es lo que yo va a un comedor y dice, che, acá no hay un McDonald's. No, un comedor es una piecita de 2x2, donde uno que hay un comedor, una garrafa, olla, y la gente se lleva comida. Muchos comedores eran casas de compañera que ponían su casa para darle comida a la gente. La inmensa mayoría son así. No es que uno llega y piensa que está en... Sí. Alquilamos un local con cocina industrial. No, eso no existe. Son casi como ollas populares, Claro. que muchos ahora han mutado a ser ollas populares. Y bueno, pero lo de Petovelo, dicen que Petovelo tiene mucha protección porque duerme 3 días en Olivos por la semana, no sé si lo Eso me escucharon. parece insólito. Vamos a dormir 3 días. Y ahora hay que en esperar la crisis Petovelo-Karina Milei. ¿Cómo te parece insólito? Habla- Ahora, ¿te parece La insólito de- que Petovelo duerma ahí? Sí, qué sé yo. O sea, me parece Sí, porque insólito. habla con el perro, que habla con Dios. Que no sabemos si existe. Que no sabemos si existe. Pero el Petovelo es lo más creíble de todo. Dicen que aparte dicen que mandó protejan a Petovelo porque si cae Petovelo caigo yo. Claro, y eso Claro. lo dijo ayer en la entrevista esta. Que le va a tirar un muerto. Claro, que muerto. no hay que extrañar que el kirchnerismo le tire un muerto. Un muerto. ¡Apa, la papa! Lo que, Sí. lo que Apa, la papa. refuerza la indignación de estas últimas semanas es que continúa la opereta y toda la operación contra el movimiento Sí, piquetero terrible. en general y contra el pueblo obrero en Ahora, yo particular. no sé cómo les da la cara. De verdad, para seguir. No, y probablemente la refuercen todo eso, porque mientras más en crisis y más en evidencia quedan su política, que son una banda loca y un grupo de corruptos, de estafadores que están hambriando al pueblo, Van a querer encubrirlo con esto. claro, buscan como chivo expiatorio a las organizaciones que inicialmente los pusieron en evidencia, rechazando toda esta política. Para el nuevo show, Sí. Ellos van a decir, ¿cómo haces vos para cubrir estos escándalos? Bueno, agarrá y desparramá escándalos por todos lados. Claro. Ahora empiezan los carpetazos, aparte. Porque obviamente, claramente, se va a generar una interna dentro de Capital Humano y van a empezar para mí los carpetazos. En este momento. En Sí, este sí, preciso esto instante. termina echando mugre para todos lados. Sí. Porque aparte empiezan a caer más denuncias. Ahora, por ejemplo, también se le acusa de asociación ilícita por el tema de la OE. Y entonces ya empiezan a volar denuncias por todos lados. Y bueno, es la forma que van a tener de salir. Va que es un gobierno muy de camarilla, o sea, está armado sobre la base de una fuerza política de 4 o 5 personas, y eso es muy, muy rígido para un gobierno. Entonces, la están defendiendo a Petovelo, porque en realidad es Milei. O sea, Petovelo, esta es la política de Milei, de un ajuste brutal, la pusieron ahí para hacer lo que está haciendo, y es verdad que si Petovelo cae es un golpe a Milei, ahora mayor que antes, porque cuando vos más sostenés a alguien, Claro. cuando después cae, bueno, sufriste. Sí, y están obligados a profundizar, porque ellos podrían haber dicho, bueno, nos equivocamos, repartimos la comida. Sí. Un poquito de cintura política. Llegamos recién. Llegamos recién, qué sé yo, y salen hacia adelante, pero acá el problema es que hay que avanzar con la motosierra y siguen con la suya. Pero los tipos profundizan un error y lo llevan hasta el final, y eso Y te das cuenta es por algunos va a ser un periodistas. costo político. Hoy veo un tuit de Johnny Viale, que todos sabemos es un periodista objetivo, ¿no? Sí, independiente. Independiente, digamos. Sí. Uno puede estar en contra o a favor, pero hay que Un reconocerle. tipo que defiende sus convicciones. Pone, defendamos a Petovelo, es ahora o nunca. Cualquier cosa. ¿Qué te pasa, John? ¿Qué te pasa? Es de ¿Vos loco. también dormís en Olivo? ¿Estás con la perrera ahí? ¿Tenés un lugar entre los perros? ¿Cómo es que así vean en la Qué cuenta? mercenarios, por favor. No, Son Lo lo de los periodistas. Lo del periodismo. Así que bueno, esto Sí, bueno, Hay hay que- que seguirlo y bueno, pero es un golpe político importante, es una bala que le entró al gobierno. Sí, sí, sí. Sí, en ese Es una sentido, bala que le entró. A mí me parece lo mismo. Es una bala que le entró. Sí, probablemente es la principal crisis política del gobierno desde que asumió. Actualmente. Sí, porque aparte va en contra de su discurso, ¿no? Acá nos están amenazando. Acá hay una Empiezan gente de los Petovelo aprietes. en la producción que quiere pasar de tema. Quiere pasar de tema. Bueno, si estás con Petovelo, Tamara, mala suerte. ¿Vos también dormís en Olivos? Bueno, vamos al tema internacional. Vamos al tema A internacional. ver, Pablito, ¿qué tenés para contarnos? Hoy Pablo se viene. Pablo se va con chica, Hoy no vamos con el casco Porque puesto. es la elección parlamentaria de Noruega, no, es tercera guerra mundial. Tercera. No, ha habido un salto significativo porque, bueno, ustedes saben, llevamos 2 años y 4 meses de iniciar la guerra en Ucrania, que de conjunto, ¿no? La guerra en Ucrania ha sido un punto de inflexión en una tendencia más general
a un recrudecimiento del belicismo y dejó planteada ya desde un comienzo el problema de la Tercera Guerra Mundial, porque significa toda la avanzada de la OTAN hacia el este europeo. Nosotros la otra vuelta lo comentábamos bien, cómo la OTAN viene progresando incluso luego de la disolución de la Unión Soviética, incorporó a 16 países más a la OTAN en una tentativa de cercar a Rusia y poder proceder a una colonización económica, financiera del antiguo espacio soviético y también de China. Naturalmente la OTAN viene financiando la guerra en Ucrania. También señalamos en programas anteriores la aprobación de un presupuesto militar por parte del Congreso norteamericano de $90.000 millones, que el paquete mayoritario fue para Ucrania, pero también para Israel y para Taiwán. Y el dato de esta semana es la decisión de Estados Unidos, Alemania y Francia de que los misiles, las bombas, el armamento que le están otorgando a Ucrania pueda ser utilizado ahora no solo en el terreno ucraniano para combatir contra Rusia, sino en la propia Rusia. La respuesta de esto por parte de Putin fue que, ya lo venían diciendo en varias ocasiones, pero que ellos están listos para la utilización del armamento nuclear con el que cuenta Rusia. Rusia cuenta con ojivas nucleares, es en términos de desarrollo nuclear probablemente sea la segunda potencia militar a escala mundial, Rusia, con la invasión reaccionaria a Ucrania que llevó adelante Rusia en febrero de 2022, bueno, tratando de evitar un mayor el cerco de la OTAN contra Rusia. Pero esto está planteando el problema de un choque muy de fondo. Imagínense, se discute la bomba nuclear. Si uno escucha la propaganda en los medios rusos, ya hablan de que está en una tercera guerra mundial. Vos el otro día, yo lo leía en varios medios, pero me lo confirmabas porque te hizo una entrevista. Te habla TV rusa por el tema de algo que dije contra el operativo de la llegada del portaaviones argentino, el George Washington. Me hizo una entrevista de TV rusa y bueno, estaba esperando que me toque mi intervención y escuchaba lo que venían diciendo en el noticiero. Hablan en castellano, no ruso, ¿no? Menos mal. Sí, no es que entiendo ruso. Y era un lenguaje bélico acentuadísimo. Y ya lo dan como un hecho y bueno, que ahora están en la fase de la preparación. Todo esto en el marco en el cual nosotros venimos el año pasado del fracaso de la contraofensiva ucraniana, una enorme cantidad de gastos, de muertos, etcétera, y fue un fracaso rotundo la contraofensiva ucraniana, y ahora estamos en la contraofensiva rusa. Se está dirimiendo todo en Kharkov, que es una ciudad importante de Ucrania, una de las más importantes, tiene 1,5 millones de habitantes, y se está peleando Rusia para conquistar ese territorio. Rusia habla de que reconquistó en este último periodo 850 kilómetros cuadrados de territorio que había reconquistado Ucrania en su contraofensiva. Y el tema se está recalentando mucho. Ucrania se está quedando sin tropas. Se queda sin tropas, claro. Está a punto de derrumbarse. Claro, y tiene una enorme crisis en el reclutamiento, porque nadie quiere alistarse para ir a morir en una guerra. Al mismo tiempo le está reclamando entrenadores a la OTAN, pero si van los entrenadores es muy difícil porque van a estar también sometidos a la posibilidad de bombardeos rusos, y si mueren entrenadores de los ejércitos de los países de la OTAN, ya plantea un involucramiento completo de la OTAN directo. Bueno, Macron planteó mandar tropas. Macron planteó mandar tropas, pero también se mete una crisis en la Unión Europea, porque Giorgia Meloni dijo, nosotros no estamos, mientras algunos países ya dijeron sí, manden los misiles para allá, Giorgia Meloni dice, nosotros no estamos en una guerra contra Rusia. Orbán, que es bastante prorruso, que es uno de los que estuvo de Hungría, el húngaro, que es el que estuvo en el Congreso de Vox, dice, esto es como tratar de apagar un incendio con un lanzallamas. Le están tirando nafta al fuego y por lo tanto la OTAN está en la línea, está generando que se desate
la Tercera Guerra Mundial. Y ahora vienen las elecciones. La otra vuelta hablamos bastante de las elecciones europeas. Dijimos la posibilidad de que triunfen, es decir, un ascenso importante de la ultraderecha, de Le Pen en Francia, de la alternativa para Alemania, que son los NAZI, que no los podemos decir porque si no nos bloquean. De paso aclaramos que la vuelta pasada, el YouTube... Tuvimos ahí un altercado justamente por decir esa palabra. No la digas. No la digamos. No seas un porugo. Entonces, esto plantea la posibilidad de una crisis política en la Unión Europea. Porque si nosotros tenemos que los partidos del establishment europeo, que son los conservadores de la Unión, de los demócratas cristianos de Alemania, el PP de España, los liberales, que es el bloque de Macron, y la socialdemocracia, donde está el PSOE de España y de Scholz, los socialdemócratas alemanes, etcétera, serían los partidos del establishment, que son los que en una alianza le dieron la mayoría y designaron a von der Leyen como la líder de la Unión Europea. Ahora el crecimiento de la ultraderecha podría llevar a que a este bloque del centro-derecha, o que va del centro-izquierda a la centro-derecha, carezca de una mayoría y dificulte la designación de un nuevo liderazgo. La revista The Economist salió a plantear en su edición impresa del sábado que este bloque de centro-izquierda, centro-derecha de la Unión Europea tiene que integrar a Meloni para dividir a la ultraderecha. Y que Meloni ya ha mostrado fidelidad a la Unión Europea. Es decir, que hay que ampliarse hacia la derecha para que no se una el bloque de Le Pen de Francia con el de Meloni. Entonces ustedes ven las contradicciones que están en el cuadro de, naturalmente, recrudecimiento. Y después están los Estados Unidos, porque acá creo que también está el choque de Estados Unidos con Europa. Claro. Y especialmente que Trump salió a decir que los países que no pongan en la OTAN establece un régimen del 2% del PBI para los gastos militares. Y los países que no lo pongan, que Rusia los ataque. Entonces hay una división, porque la gran perdedora de la guerra de Ucrania es Europa. Claro. Era gran perdedora. Que estaba valiéndose una energía relativamente económica. Barata. Sí, ahora está pagando precios siderales. Muchísimo. Y Alemania, que es el país que más energía consume, porque es un país cuya matriz industrial es mayor que los otros, y eso requiere energía, la está pasando mal. Entonces, creo que hay una intención también de Estados Unidos de doblegar a Europa en este punto. Es decir, que tenés un choque con Rusia y superpuesto un choque imperialista. Lógico. Y eso da lugar a... Entonces la Tercera Guerra realmente... Uno tiende a pensar que la Tercera Guerra no se da así porque hubo una primera, una segunda, y como que todo tiene que repetirse en esquemas del similares, pasado. Sí. Y las cosas no son así. Nosotros creo que con razón dijimos que lo de Ucrania envolvía contradicciones internacionales. Y en eso nos diferenciamos mucho de la izquierda, que sigue diciendo que lo de Ucrania es una causa nacional. Sí, van para allá, todo. Claro, sin tener en cuenta el lugar especial que ocupa Ucrania hoy como peón de la OTAN en una guerra imperialista. Lógico. Y a esto, si se le puede sumar un par de noticias importantes, que es el recrudecimiento del conflicto en Taiwán. La semana pasada tuvimos... porque en enero hubo elecciones en Taiwán, ganó una fuerza que es más bien partidaria separatista, ¿no? De China. De China, defender la soberanía de China. Recordemos que Taiwán, creo que alguna vez lo señalamos, pero luego de la revolución del 49, de 1949, el Kuomintang se refugia en Taiwán. Los gusanos no se fueron a Miami, sino se fueron a... Y se establecen cierta separación. El imperialismo había tenido siempre una ambigüedad, lo que le llamaba una ambigüedad estratégica. No reconocía la independencia de Taiwán, pero tampoco le reconocía a China la soberanía sobre Taiwán. Sí, y llegó a un acuerdo transitorio y precario que era un Estado y dos sistemas. Claro. Que fue el acuerdo que firmaron con Inglaterra. Que era particularmente por lo de Hong Kong. Claro, pero también había que respetar la propiedad capitalista. Exacto. En todos estos lugares. Y bueno, lo dejaban ahí. Ahora,
bueno, como ya mencioné, el paquete militar que aprueba Estados Unidos es para Ucrania, para Taiwán y para Israel. Es decir, que el imperialismo está armando a Taiwán. China salió a denunciar hace 2 días atrás que el imperialismo yanqui está armando una OTAN en Asia-Pacífico. Sí, con Australia. Con Australia, Japón. con Corea del Sur, Japón. Entonces el tema se está recalentando y el otro escenario es el escenario de Israel, ¿no? O más bien de Palestina, donde Israel continúa con la guerra y una propuesta de paz que hizo Biden en 3 fases diferentes. Todo indica que Netanyahu la va a rechazar, porque el bloque derechista dentro de la coalición de Israel, que con el que gobierna Netanyahu, dijo que si aceptan esa ruta de paz, rompen. Y eso llevaría a la convocatoria de elecciones anticipadas. Y cae Netanyahu. Y Netanyahu cae. Hamas dejó abierta la puerta a discutir esa ruta de paz que planteó Biden. Pero lo de Biden también es... Pero escuchá, las matanzas que está viendo en Rafah. Es brutal. El incendio de las personas. Bombardearon campos de refugiados en Rafah. Sí, esa cosa es el nivel de masacre no tiene... Es total. No se pueden ver más las imágenes esas. O sea, pero hay que mostrarlas. Es Sí, terrible. hay que mostrarlas. Yo en un debate una vez en Prensa Obrera habíamos puesto fotos siempre de Palestina, de situaciones así terribles, y algunos lectores habían criticado ese tipo de fotos diciendo que era una especie de sensacionalismo. Pero yo creo que mostrar la realidad. O sea, si la realidad es dura, que se vea. O sea, ¿por cuál es la gracia de disimular lo que está pasando? Todo lo que sea mostrar esas imágenes, creo que yo al menos creo que es positivo. Es negativo que pasen. Pero si la población las ve, puede cobrar una dimensión, porque... para colaborar a una toma de conciencia. Ahora, yo creo que Israel, igual, en líneas generales, pierde cada vez más genera más repudio lo que está sucediendo en términos internacionales. Digo, venimos de una rebelión en las universidades de Estados Unidos, de un propio gobierno de Estados Unidos que empezó a tener cierto resquemor con el tema de seguir perpetrando el genocidio. De hecho, se ve en estas propuestas de paz, en algún sentido. Y en el resto del mundo también se empiezan como a ver actos de repudio. Yo creo que en ese sentido va perdiendo eso que tenía antes, cuando recién se iniciaba, de que era todo el mundo diciendo, pobre Israel, le metieron una bomba. Sí, bueno, es el lato, ¿no? También de la situación internacional, la emergencia de una juventud que rechaza todo esto. Con las ocupaciones en las universidades europeas, norteamericanas en primer lugar. Bueno, el tema está... Es que es clave eso, ¿saben por qué? Porque la guerra siempre tiene para los países que van a la guerra la necesidad de tener el frente interno cubierto. Un país que va a una guerra con el frente interno, digamos, turbio, movido, es muy difícil. Es muy difícil. Hitler fue a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, habiendo doblegado el movimiento obrero alemán. Claro. O sea, es clave. Y los yanquis se tuvieron que ir de Vietnam, no porque estaban perdiendo en el terreno militar, habían matado 1 millón de vietnamitas. Sí. Digamos, y habían muerto 50.000, más o menos 60.000. No, por las protestas que tenían en su propio país contra la guerra. Entonces, el problema de las luchas dentro de cada país es fundamental para luchar contra la guerra. Sí. Creo que, digamos, viendo la experiencia histórica de todo lo que fue el siglo XX, ahí está un instrumento clave que es luchar contra tu propio gobierno que va a la guerra. Bueno, aprovecho la ocasión para pasar el chivo. Que nosotros vamos, estamos en el marco... Bueno, pasar lo que está bueno. Que estamos en el marco del precongreso del Partido Obrero, un congreso partidario, y van a participar delegaciones internacionales de Italia, de Turquía, de Grecia, de países latinoamericanos como Chile, como Perú, y se va a realizar una conferencia internacional luego de concluir el congreso del partido. Y vamos a realizar un acto internacionalista luego de concluir ese congreso. Con las organizaciones justamente que hemos sacado la declaración del 1 de mayo, rechazando la guerra, con un planteo principista frente a la guerra en Ucrania, principista frente a la guerra en Palestina. Son temas importantes porque hay que introducir... Que divide la guerra. Sí, es lo que divide a la izquierda internacional y hay que introducir una idea... y principios internacionalistas entre los trabajadores y la juventud argentina y mundial.
Va a estar bueno el acto. Cuando Va a llegue el estar momento bueno. damos detalles, convocatoria, Damos detalles, lugar, todo. todo eso. Bueno, escúchame, tenemos que ir al premio. Upa. Bueno, Petovelo ya fue Nominadísima. 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 Candidataza. Está difícil ganarse a Petovelo. ¿eh? Otra es Trump. ¿Por qué Trump? Bueno, porque ahora fue juzgado. Siempre, porque Es decir, Trump. porque es Trump. Trump porque es Trump. Pero, ¿cuál es la peculiaridad de la ocasión? Bueno, fue juzgado por el intento, o condenado, mejor dicho, por el Condenado. intento de soborno a una bailarina, prostituta norteamericana que quería callarla, ¿no? con los sobornos. Justo en un 3J. Quien se Lo vamos a solidarizó nominar. con Trump fue Putin. Salió a decir, no, lo quieren acallar. Es el tren fantasma. ¿Qué dijo Milei de esto? Todavía no se No pronunció. escuché nada de Milei. No, todavía que me parece no se pronunció. No, haciendo pero el boludo, se hace el mirá. boludo, pero ya se va a pronunciar. ¿Y quién más? Y habíamos dicho tercero, che, ¿no? ¿A quién teníamos de tercero? Para mí, hay que dársela a Milei por lo que dijo de que la gente que se va a morir de hambre algo va a hacer, ¿no? Algo tiene que Sí, hacer. echarlo a él. Claro. Claro. Mira, Milei, la gente se muere, te va a echar a vos, eso va a Antes de hacer. que se muera de hambre, algo va a Sí, hacer. sí. Milei, lo que pasa es que figurita. Figurita repetida. Para mí esta vez vamos a Petovelo. Vamos contra Petovelo. Vamos contra Petovelo. Sí, escuchame, Petovelo. mucho lo Petovelo, mucho. Para mí la tiene que Aparte, perder. como él dijo ya que si cae Petovelo, cae él. Claro. Vamos por Te Petovelo. tomamos Te tomamos la Te tomamos la palabra, te tomamos la palabra. Petovelo, las 14 toneladas van para vos. Y preparemos la gran manifestación contra la ley de bases. Sí. Creo 12 y que- 13 de junio, no se sabe todavía, pero andaría por ahí. Creo que es quienes ven este programa. Es la tarea, es la tarea del momento. Es la tarea, hay una canción, ¿te acuerdas? ¿Cómo No. era, Gabriel, la canción? Es No, la dejalo tarea. cante. Siempre van a dar a mí el Te premio. vamos a dar ahora. Bueno, paramos acá. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos el lunes que viene a las 20 horas en 14 toneladas. Chau, chau. Adiós.